¿Alguna vez has sentido que por más que hablas, nadie te escucha? ¿Que tus palabras se pierden en el aire, como un eco en un cañón vacío? Hoy vamos a hablar de una revelación poderosa, el momento en que descubres que tu silencio puede ser tu voz más fuerte. Ella se pasó años intentando hacerse oír. Explicaba una y otra vez por qué merecía respeto, por qué sus sentimientos eran válidos, por qué necesitaba un espacio en el mundo. Luchaba batallas verbales, armada con argumentos y razones, esperando que alguien finalmente la entendiera. Pero cada explicación se sentía como un grito en un desierto. Se agotó, no de hablar, sino de no ser escuchada. Y entonces, un día, algo cambió. En medio de otra discusión inútil, donde las mismas viejas acusaciones volaban de un lado a otro, ella simplemente se detuvo. No dijo nada más, y en ese silencio descubrió algo increíble. Su paz interior. Se dio cuenta de que no tenía que ganar la discusión, no tenía que convencer a nadie de su valor. Su valor ya existía, independientemente de si otros lo veían o no. Su silencio no fue una derrota, no fue rendición, fue una declaración de poder. Fue decir, ya no voy a invertir mi energía en donde no es valorada. Mi paz es más importante que tener la razón. Al dejar de explicar, recuperó su fuerza. Empezó a elegir dónde y con quién compartía sus pensamientos, su energía y su corazón. Este silencio se convirtió en su filtro. Las personas que realmente se preocupaban por ella se acercaron, le preguntaron qué pasaba. Se esforzaron por comprender sin necesidad de que ella gritara, y aquellos que solo disfrutaban del conflicto, del drama, simplemente se desvanecieron. No podían soportar el silencio, porque en él, su propio vacío quedaba expuesto. Así que, si te encuentras agotada de dar explicaciones que caen en saco roto, quizás es momento de probar el poder del silencio. No como un castigo para otros, sino como un regalo para ti misma. Un espacio para respirar, para reencontrarte y para recordar que tu valor no necesita ser defendido. A veces, la respuesta más elocuente es no decir nada en absoluto. Siempre creí que para ser amada debía explicar quién era. ¿Por qué sentía tanto? ¿Por qué soñaba diferente? ¿Por qué me dolían cosas que para otros no importaban? Mi nombre es Clara, y crecí en una casa donde hablar no significaba ser escuchada, donde mis palabras chocaban contra paredes invisibles y se perdían en el eco de la indiferencia. Mi madre tenía un tono preciso, uno que hacía que todo lo mío pareciera insignificante, pequeño. Mi padre, por su parte, tenía un silencio que pesaba más que cualquier grito. Y mi hermano. Él tenía la libertad de equivocarse 1000 veces sin consecuencias, un privilegio que yo nunca conocí. Para mí, solo había exigencias, expectativas y un sinfín de condiciones. Nunca era suficiente. Nada de lo que hacía o decía parecía bastar. Lo recuerdo como si fuera ayer. A los 17 años, reuní todo mi valor y anuncié en la sala que quería ser artista. Hubo un segundo de silencio, denso y pesado, que se rompió con la risa suave de mi madre. Una risa que pretendía ser ligera, como si hubiera contado un chiste, pero que escondía una crueldad afilada. ¿Artista? ¿Y de qué piensas vivir?, preguntó, con esa falsa inocencia que usaba para desarmarme. Mi padre, sin siquiera levantar la vista del periódico, murmuró con voz grave: «Estudia algo útil, algo serio». Serio. Esa palabra resonó en mi cabeza, como si mis sueños fueran un juego de niños, una fantasía pasajera. Como si mis manos, que ya sabían cómo crear mundos enteros sobre un lienzo en blanco, no tuvieran valor. Pero yo insistí. Vaya que insistí. Expliqué con pasión mis planes, mis ideas, mis anhelos. Lloré de frustración, justifiqué cada decisión, cada sentimiento, buscando desesperadamente una pizca de validación. Luché con todas mis fuerzas, hasta que mi voz se quebró y las lágrimas se agotaron. Entonces mi madre me miró,
con una frialdad que me congeló el alma, y sentenció: si sigues ese camino, no esperes nada de nosotros. Y así fue. Cumplieron su palabra. Comprendí que no importaba cuánto explicara, cuánto suplicara. Algunas personas simplemente no quieren entender, porque tu libertad amenaza su mundo de reglas y control. Así que dejé de hablar, dejé de justificar mi existencia, mis sueños, mi forma de sentir. Y en ese silencio, encontré una fuerza que nunca supe que tenía. Me fui de casa a los 19 años, con apenas 2 cuadernos llenos de bocetos, una mochila cargada de incertidumbre y un corazón que ardía, lleno de miedo, sí, pero también de un fuego imparable. Aprendí que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, sino de la fidelidad a mi propia voz interior. Y entendí que, a veces, el silencio no es rendición. Es el comienzo de la verdadera revolución. Si esta historia ha resonado contigo de alguna manera, si alguna vez te has sentido incomprendido, quiero que sepas que no estás solo. Tu voz y tus sueños importan. Gracias por acompañarme en este relato. Trabajé donde pude. Cafeterías, casas ajenas, plazas donde dibujaba rostros por lo que quisieran pagar. Hubo noches donde el silencio era tan largo que sentía que mi propio nombre desaparecía. Hubo días donde pensé en regresar, solo para que alguien me dijera que me veía, que existía. Pero no regresé, porque algo dentro de mí, una pequeña voz obstinada, sabía que si retrocedía, me perdería para siempre. Así que seguí adelante, pincelada a pincelada, trazo a trazo. Con el tiempo, mi arte comenzó a crecer. Y yo también. Aprendí a encontrarme en los colores, a construir un hogar en los lienzos. A los 23, después de tocar 1000 puertas, una pequeña galería de barrio aceptó exponer mis cuadros. Era algo modesto, pero para mí era el universo entero. La noche de la inauguración yo temblaba. No por miedo, sino porque era la primera vez que el mundo iba a ver todo aquello que jamás pudieron escuchar de mí. Mis pinturas eran mi voz, mis lágrimas, mis batallas silenciosas. Y entonces, entre el murmullo de la gente, escuché una voz que conocía demasiado bien. No puedo creer que esto lo hayas hecho tú. Era mi madre. Detrás de ella, mi padre. Y a un lado, mi hermano, mirando los cuadros, evaluándolos como si fueran exámenes que yo debía aprobar. Mi madre sonreía, con un orgullo que parecía ensayado, como si hubiera sido parte de mi camino. Siempre supe que tenías talento, dijo, y la frase me atravesó como un vidrio frío, porque no era cierto. No era verdad. Yo había sangrado sola, llorado sola, resistido sola. Ellos nunca estuvieron ahí. Mi padre recorrió la sala con los ojos, calculando. Hay mucha gente, dijo. Quizás ahora sí puedas ayudar con los gastos en casa. Tu hermano está pasando un momento difícil. Mi hermano intervino de inmediato. Sí, deberías volver por un tiempo. La familia es primero. La familia. Esa palabra, que para otros significaba refugio, para mí era una jaula. Los escuché. Y por primera vez no sentí la necesidad de defenderme. No respondí, porque en ese instante entendí que explicar no servía de nada. Nunca había servido. Ellos no querían escuchar mi verdad. Solo querían recuperar la pieza del rompecabezas que creían que les pertenecía. Respiré lento, profundo. Anclé mis pies al suelo de mi nueva realidad, la que yo había construido. No, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi madre frunció el ceño. Su sonrisa desapareció. ¿Qué significa no? Somos tu familia. Su voz temblaba, pero no por amor. Era el temblor del control que se escapa. Significa, respondí mirándola a los ojos, que no regreso, que no me deben nada, y que yo ya no tengo que explicar nada. Ella intentó hablar, justificarse, manipularme con culpa, con recuerdos selectivos y sacrificios inventados. Pero yo no dije ni una palabra más. Solo la miré, serena, presente,
libre. Y mi silencio, el silencio que había aprendido a habitar y a transformar en arte, fue tan fuerte, tan rotundo, que la dejó sin voz a ella. Comprendí que la mayor declaración de libertad no es gritar tu verdad, sino dejar de necesitar que otros la entiendan. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, déjame un comentario y cuéntame qué te ha parecido. Ella dejó de explicarle al mundo quién era. Durante años, había intentado justificar cada decisión, cada sentimiento, cada pincelada en sus lienzos. Trataba de hacerles entender por qué su arte no era un simple pasatiempo, por qué necesitaba la soledad para crear, por qué a veces sus ojos se llenaban de lágrimas sin una razón aparente que ellos pudieran comprender. Explicaba su sensibilidad como si fuera un defecto que necesitaba disculpar, su pasión como si fuera una excentricidad que debía atenuar. Su familia, al principio, la escuchaba con una mezcla de condescendencia y desconcierto. «Eres demasiado intensa», le decía su madre. «Deberías conseguir un trabajo de verdad», sugería su padre. Sus hermanos bromeaban sobre su vida de artista, como si fuera una fase que pronto superaría. Y ella, con la paciencia de un santo, intentaba una y otra vez construir puentes con palabras, esperando que algún día cruzaran y vieran el paisaje desde su perspectiva. Pero los puentes siempre se derrumbaban. Sus palabras se perdían en un abismo de incomprensión. El día que decidió marcharse fue silencioso. No hubo un portazo, no hubo un grito final, simplemente empacó sus lienzos, sus pinturas y el corazón herido que aún latía dentro de su pecho. Se mudó a un pequeño estudio en la otra punta de la ciudad, un lugar donde las paredes estaban en blanco, esperando sus colores, y el único sonido era el de sus propios pensamientos. Fue entonces cuando el verdadero diálogo comenzó, no con ellos, sino consigo misma. Al principio, la ausencia de sus voces fue ensordecedora. La costumbre de buscar su aprobación, la necesidad de explicar sus motivos, seguía tirando de ella como una vieja ancla. Cada vez que terminaba un cuadro, su primer impulso era tomar el teléfono para contarles, para mostrarles, para buscar esa palabra de aliento que nunca llegaba. Pero se contenía. En lugar de eso, se sentaba frente a su obra y se preguntaba: ¿qué me dice a mí? ¿Me hace sentir viva? ¿Es honesto? Y en esas preguntas, encontró una validación mucho más profunda. Después vinieron los mensajes. Primero suaves, casi nostálgicos. Te extrañamos en la cena del domingo. Tu sobrina pregunta por ti. Eran pequeñas migajas de pan lanzadas para ver si seguía el camino de regreso. Ella las veía, sentía la punzada de la vieja costumbre, pero no respondía. Sabía que volver era volver a la jaula de las explicaciones, al tribunal donde siempre era declarada culpable de ser ella misma. Luego, al ver que su silencio era firme, los mensajes se tornaron hirientes. La culpa se convirtió en su arma principal. Te has vuelto una egoísta. Solo piensas en ti y en tus pinturas. Y más tarde, cuando la ira no funcionó, llegó la manipulación, el golpe bajo. Sabes que sin nosotros no eres nada. Siempre has necesitado nuestro apoyo. Cada palabra era una daga diseñada para encontrar sus inseguridades más profundas, para hacerla dudar de su propia fuerza. Pero ella no respondió a ninguno. No por orgullo, ni por rencor. Lo hizo porque finalmente entendió algo que la cambió para siempre. Si tienes que explicarle a alguien por qué mereces respeto, si tienes que rogar por comprensión, esa persona jamás tuvo la intención de dártela. Su silencio no fue ausencia de respuesta. Fue la respuesta misma. Fue dignidad. Fue el acto de decir: ya no participaré en este juego donde mi valor está constantemente en juicio. En ese silencio fértil, su arte explotó. Liberada del peso de la opinión ajena, sus pinceladas se volvieron más audaces, sus colores más vibrantes. Pintaba la rabia,
la tristeza, la liberación. Pintaba el ruido de sus pensamientos y la paz de sus mañanas solitarias. Cada lienzo era una página de su diario, una confesión sin palabras. Y el mundo, ese mundo anónimo y vasto más allá de su círculo inmediato, empezó a escuchar. Su arte comenzó a ser compartido en pequeñas galerías online, en blogs de artistas independientes. La gente conectaba con la emoción cruda que emanaba de sus obras. Un día, una revista de arte local escribió una pequeña reseña. En cada cuadro de esta artista emergente se siente un grito contenido durante años. Y sin embargo, también se percibe la fuerza de un renacer. Lloró cuando lo leyó. Lloró con lágrimas calientes que no eran de tristeza, sino de reconocimiento. Porque era verdad. Ella había gritado tantos años sin sonido, había suplicado ser vista, ser entendida, y ahora, desconocidos podían ver su alma en un trozo de tela pintada. El mundo la estaba escuchando, no porque ella hablara más fuerte, sino porque había dejado de justificar su existencia. Había dejado de pedir permiso para ocupar su espacio. A veces, en algún encuentro casual, gente que conocía su historia le pregunta con un tono de lástima: ¿no te duele haber perdido a tu familia? Y ella, con una calma que antes no poseía, responde con una sonrisa serena: no los perdí, solo dejé de cargar con ellos. Dejé de llevar sobre mis hombros el peso de sus expectativas, de su incomprensión. Solo dejé de pedir permiso para ser quien soy. Y en ese silencio, en ese espacio que creó al dejar de hablar, se encontró. Descubrió que su voz no estaba en sus cuerdas vocales, sino en la punta de sus pinceles. Descubrió que su valor no dependía de la aprobación externa, sino de su propia integridad interna. Descubrió que la soledad no era un castigo, sino un santuario. Y si tú estás aquí, escuchando esto, quizás sintiendo un eco en tu propio corazón. Si te pasas la vida explicando tu valor, tu sensibilidad, tu amor, tus pasiones, si sientes que tus palabras caen siempre en oídos sordos, detente. Toma una respiración profunda. Ahora mismo, siente el aire llenando tus pulmones. Mira a tu alrededor. Mira tu vida. Mira quién eres cuando nadie te está juzgando. No necesitas convencer a nadie de tu valía. No es tu trabajo educar a otros sobre cómo respetarte o amarte. Quien quiere comprender, escucha hasta el más mínimo susurro. Quien no quiere, no oirá ni el más estruendoso de los gritos. A veces, la respuesta más poderosa, la declaración más elocuente que puedes hacer es: nada. Silencio. Un silencio que no es pasivo, sino activo. Un silencio que dice: mi paz es más importante que tu necesidad de controlarme. Mi autenticidad no es negociable. Porque ese silencio no es un vacío. Es el espacio donde puedes finalmente escucharte a ti mismo. Es el terreno donde puedes plantar las semillas de tu verdadero yo y verlas crecer sin que nadie las pisotee. Ese silencio es, en su forma más pura, libertad. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte y a compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video.